Qué bueno poder tener un nuevo domingo en el que juntos adoramos como iglesia, pero también en que el Señor puede hablar a nuestras vidas. Así que ya sabes dónde buscar rápidamente Colosenses capítulo 3 y vamos a cerrar la primera parte de este capítulo porque luego viene la vida práctica. Hay un consejo de Dios a los esposos, a los hijos, hay un consejo de Dios a los trabajadores, a los patrones. Cada aspecto de la vida práctica está dirigida por el Señor. Pero antes de llegar a eso, tenemos este cierre final de la primera parte del capítulo 3, en el verso 17. Así que si ya lo encontraste, vamos a darle lectura todos juntos en el nombre del Señor. Solo el verso 17, y dice así: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Quienes me conocen saben que me gusta la historia. Mucho. De hecho, a diferencia de Elizabeth, la Elizabeth no le gusta la historia. Probablemente ahora te empieza a gustar que estás estudiando en el Instituto Bíblico. Pero a mí siempre me ha gustado. Y tuve la bendición de en mi enseñanza media tener muy buenos profesores de historia. En parte creo que se debe a ellos que me ilustraron la historia de la humanidad o la historia del país de una manera didáctica. Tenía una profesora, todavía me acuerdo, creo que Paulina, Eli también la tuvo, se llamaba Paulina Barrientos, y ella contaba la historia como un chisme. Y nos decía, ¿y sabían que pasó esto? Pero luego se metió esta otra persona y ilustraba la historia de una manera tan entretenida y todos estaban muy metidos escuchándola. Digo esto porque quiero introducir un poco diciéndoles de que la historia de la humanidad muchas veces ha usado el nombre del Señor. Y lamentablemente aquellos que rechazan la verdad de Cristo, aquellos que incluso están en contra de Dios o que no creen en la existencia de Dios, argumentan justamente con la historia de que muchas atrocidades en la historia de la humanidad se han hecho en nombre del Señor. Por ejemplo, las cruzadas fueron una época muy oscura de la historia, donde algunos reinos, en particular los reinos católicos e Inglaterra, quisieron tomar la tierra prometida, Jerusalén, la tierra de Israel, volverla a lo que era antiguamente, pero justificando eso como un acto divino o un acto espiritual, mataron, masacraron, ultrajaron, e inclusive hoy día está manchada la historia del pueblo musulmán por culpa de las cruzadas católicas. Pero lo hacían en nombre del Señor. Y con eso se justificó todo ese acto de violencia por más de 100 años. No es la única. También hay otra parte muy negra en la historia que se llamó la Inquisición, donde muchos fueron perseguidos por no creer en la fe católica. Mucha gente fue asesinada, perseguida. Ahí estuvo la famosa casa de brujas, que no necesariamente estas mujeres eran brujas, sino que por el solo hecho de renegar de la fe o no creer, eran tratadas como brujas y quemadas en la hoguera. Inclusive, la conquista de América se hizo en nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito? A escondidas era robar el oro, obtener riquezas, pero públicamente era evangelizar a los indios. Esa fue la razón de conquistar América, en el nombre del Señor. Ahora te pregunto, ¿cuántas cosas has hecho tú y yo en el nombre del Señor, pero para nuestros propios beneficios? Con el deseo de quizás ser justificados o que el Señor respalde algo, pero que está en nuestros corazones y no en el de Él. Y justamente el pasaje dice, todo lo que hagas,
sea de palabra o sea de hecho, todo esto háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y luego dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si reunimos todas estas historias, el común denominador de estas historias es justamente no un exceso de fe, sino que falsificar la fe. Tomar el nombre del Señor para justificar algo de nuestra propia voluntad. Y justamente sobre eso, el Señor ya muchos años antes le había dicho a su pueblo el peligro de tomar el nombre del Señor en vano. ¿Te acuerdas? De los 10 mandamientos, el tercero. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. Me acuerdo muchas veces en mi infancia que se me enseñó a que si pasaba por un peligro, de inmediato clamara diciendo, en el nombre del Señor. O que dijera, con tu sangre, Jesús. Pero a veces, muchas veces transformamos eso en simplemente un artilugio, una artimaña o una cábala para obtener el favor del Señor. ¿Se tratará de eso? ¿Será que por mencionar el nombre del Señor simplemente las cosas van a suceder como yo quiero que sucedan? ¿O se tratará de otra cosa lo que Pablo ilustra? Vamos a ir en profundidad justamente a esta idea. Pero lo que Pablo intenta hacer en el verso 17 es advertirnos justamente sobre la falsificación de tomar el nombre del Señor con plena libertad para lo que nosotros queramos. Pablo justamente está ordenando aquello que implica usar el nombre del Señor, no añadiendo etiquetas religiosas a nuestras acciones. Este elemento de el nombre del Señor o hacer todo en el nombre del Señor, más bien tiene que ver con un acto jurídico. No sé cuántos de aquí alguna vez han hecho alguna vez un poder notarial. Yo he hecho un poder notarial. ¿Qué es eso? En simple es ir donde un notario y argumentar que yo le doy poder a una persona para que me represente. Porque esa persona va a actuar legalmente en nombre del que le da aquel poder. Eso sí, eso ya existía en tiempos romanos. Y eso es lo que Pablo está aquí mencionando. Tenemos el poder del cielo, el poder de Cristo, para actuar en nombre del Señor, pero no para nuestros intereses, sino que para los de Cristo. Entonces lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, por Él, para que Él sea honrado, para que podamos obedecer a su mandato, para que podamos agradar su corazón, para que podamos vivir en su voluntad y no en la nuestra. El tema es que muchas veces adecuamos el nombre del Señor a mi voluntad, a lo que yo quiero, y espero que el Señor me respalde. Pero muchas veces no le preguntamos, Señor, ¿esto es lo que quieres que yo haga? Orar en nombre de alguien es justamente un término jurídico que significa actuar en representación autorizada bajo su carácter, conforme a su voluntad y con su respaldo. Pregúntate por un momento. De hecho, hermanos, les amo. Pero dudo mucho que yo, por ejemplo, les diera un poder para que ustedes administraran mi negocio. No porque desconfíe de ustedes, sino que porque quizás no entienden la responsabilidad que implica. No se trata de amor, se trata de responsabilidad. Y Dios nos ha amado, pero también nos ha confiado su nombre para actuar en representación de Él, autorizados por Él. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer con el nombre del Señor? Ya Pablo nos hablaba en los capítulos anteriores de que todo se trataba de la gloria del Señor. Así que justamente lo que hacemos es para gloria de Dios. Y Pablo, esta primera parte del capítulo 3 lo ha estructurado en 3 partes. Ya las hemos visto. La primera es la identidad del creyente que ha resucitado y que está escondido en Cristo. Los primeros 4 versículos. Luego vimos cómo este hombre viejo se ha despojado por obra de Cristo de su pasada manera de vivir
y de sus prácticas. Eso lo vimos desde el verso 5 al verso 11. Pero esta tercera sección hablaba desde el verso 12 en adelante de cómo se viste este hombre nuevo en Cristo. Y justamente el verso 17 termina o ilustra la parte final de lo que es la nueva vida en Cristo. Y lo hace justamente con lo más grande que hay, el nombre del Señor. Vivir para y por el nombre del Señor. Y quise profundizar un poco en qué significa esto y qué significa para nosotros. Y llegué a 3 principios rectores o directores de la vida del cristiano para poder vivir en el nombre del Señor y actuar en representación de Cristo acá en la tierra. Y estos 3 principios son, primero, armonía con la voluntad de Cristo. Segundo, sujeción a su autoridad. Y tercero, dependencia de su poder. Y vamos a verlo en profundidad. El primer principio es armonía con su voluntad. Así que partamos de algo bien básico y quizás lo has escuchado una y otra vez, pero es importante que lo volvamos a repetir. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y por qué merece que nosotros nos sometamos a su voluntad? Ejemplifiquémoslo en nuestra vida. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo quiero? Voluntad es más que un capricho, hermanos. Es más que un simple deseo. De hecho, el otro día veía, y era bien interesante, veía un video de un colegio en Santiago donde entrevistaban a los niños y a los jóvenes que estaban a punto de egresar de la enseñanza media, de cuarto medio. Y le preguntaban a los niños pequeños, como de 5 o 6 años, ¿qué quieres ser cuando grande? Y ustedes saben que el deseo de nuestro corazón o nuestros proyectos determinan nuestra vida. Y una niña pequeña decía, yo quiero ser doctora de gatitos. Y le preguntaban, y era chico grande. Luego le preguntaban a un joven que estaba a punto de egresar, ¿qué es lo que tú deseas ser? Y él decía, quiero ser un doctor. Quiero ser especialista en esta área. Volvían a una niña pequeña y le preguntaban, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Quiero ser sirena. Y le preguntaban a un joven y él decía, quiero ser management business. ¿Qué es eso? Es un director de proyectos, de negocios. Luego otra vez iban donde la niña y la niña quiere ser mamá. Una niña pequeña. ¿Te das cuenta que los sueños de alguien pequeño son idealizados, son tiernos, hacen que uno suspire a... Pero los de alguien que ya se ha desarrollado, no podemos decir que ellos son plenamente adultos, pero ya entienden hacia dónde va la vida, distan mucho de ese sueño del niño pequeño. ¿Por qué? Porque los sueños cambian, hermanos. Inclusive, aquello que soñaste y que quizás recuerdas del pasado, no es igual a lo que hoy día sueñas. Y si le preguntas a alguien que es un adulto mayor si sigue teniendo sueños, probablemente los tenga, y son muy diferentes a los que tenemos nosotros, que somos adultos más jóvenes. Porque cambiamos, pero Dios no cambia. Él es inmutable, dice la palabra de Dios. Así que podemos hablar de una voluntad permanente. La nuestra cambia, muta, es influenciable. Pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra voluntad se configura en función de nuestros deseos, de nuestros sueños, pero también de nuestro carácter. Y sabrás muy bien que nuestro carácter también cambia. Nuestro carácter cambia por las experiencias, por lo que vivimos a diario, por con quienes nos relacionamos. Tenemos esta frase muy común, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la verdad es que sí. Con quien nos juntamos determina mucho de cómo somos, de cómo actuamos, de nuestro vocabulario, incluso puede mutar hasta nuestros deseos con quien me junto. Hay un libro que leí hace muchos años, que no tiene que ver nada con la Biblia, pero creo que de alguna forma igual me bendijo. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. Y de ahí se han sacado extractos que probablemente en algún momento escuchaste. Y decía,
Júntate con 6 personas que ambicionan el futuro y que quieren ser ganador, y tú vas a ser el 7º ganador. Júntate con 6 personas mediocres que no quieren hacer nada, que son flojos, y tú vas a ser el 7º flojo. Y claro, parece hasta metafísico, pero es cierto, hermanos. Con quien tú te juntas determina cómo vas a actuar. La Biblia dice que justamente nuestras juntas o con quienes nos vinculamos determinan nuestras costumbres. Así que, hermano, no es parte del mensaje, pero quiero dejar el consejo que está ahí rebotando. Ojo con quién te reúnes. Ojo a quién dices ser tus amistades. Pero, ¿te estás dando cuenta que nuestra voluntad es muy cambiable? En cambio, la de Dios no cambia. Porque Dios no cambia con quién se junta. De hecho, nosotros cambiamos por estar cerca del Señor. Pero su voluntad es inmutable. Y lo que la Biblia también dice sobre la voluntad de Dios es justamente lo que ilustra Romanos capítulo 12, verso 2. Quiero que vayas conmigo justamente a este pasaje. Dice el 1 y el 2, vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, aunque no es muy largo, dice muchas cosas. Entre ellas dice cómo nos debemos presentar delante del Señor. La Biblia dice justamente que debemos ofrecernos ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero también, y el centro de este pasaje está que para que entendamos la voluntad de Dios, que si somos sinceros no es tan fácil de comprender, pero sí está disponible para nosotros, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mente. Justamente la palabra que se usa aquí para poder cambiar o ser transformado es la palabra metanoia, que deriva a metamorfosis. Y entenderás que la metamorfosis es este proceso en el que la oruga cambia o muda su ropa para transformarse en una mariposa. Esa palabra es la que ilustra el cambio de la mente. Cambiar el pensamiento, deriva en el arrepentimiento. Y tenemos que mudar nuestros pensamientos para poder comprender la voluntad de Dios. Y si la Biblia me dice que la voluntad de Dios es comprensible, también entonces puedo derivar de aquí que es entendible y está disponible para ser entendida. O si no, la Biblia no me diría que puedo comprenderla si no está disponible para entenderla. Y como puedo comprenderla, Dios me revela su voluntad. Y si hay algo que tiene la voluntad de Dios bajo este pasaje, es que es buena, es perfecta y es agradable. El problema, que no necesariamente puede ser agradable para mí, pero lo es para Él. Ahora, si mudo mi carácter, si mudo mis pensamientos, si mudo mi mente, lo que es bueno para Dios, es bueno para mí. Lo que es agradable para Dios es agradable para mí. Pero si hay algo, por sobre todo, que tiene la voluntad de Dios respecto a mi voluntad, es que es mejor. La voluntad de Dios es mejor para mí. Así que ahora, entendiendo más o menos qué es la voluntad de Dios, ahora vamos a entender por qué merece nuestra sumisión. ¿Por qué debemos rendirnos ante la voluntad de Dios? Y te doy 4 ejemplos o ilustraciones o argumentos muy simples. Primero, y esto lo has escuchado más de una vez, los planes de Dios son mejores. Amén. Los planes de Dios son mejores que los míos. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que lo que Dios puede hacer, que el poder de Dios, que los sueños y los planes de Dios son mucho mejores, más profundos y más ricos que los que yo algún día puedo soñar.
Los planes de Dios siempre son mejores a los míos. Segundo, porque la voluntad de Dios está orientada siempre hacia el bien del creyente y nunca en su contra. Siempre lo que Dios quiere para ti es bueno. Siempre lo que Dios quiere para ti jamás te hará daño, jamás destruirá tu vida. Sí, quizás a veces dolerá, a veces será complicado, pero siempre será bueno. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, dice todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro argumento de por qué es mejor, y seamos sinceros, si nos dejamos guiar por nuestra propia voluntad, ¿a dónde terminamos? ¿Cuántas veces tú has dicho, quizás no con tus palabras, pero a tu corazón, las riendas de mi vida las tomo yo? Yo tomo las decisiones de mi vida y nadie más. Y que no se meta nadie, ni mi mamá, ni mi papá, nadie me dice cómo yo tengo que vivir mi vida. ¿A dónde te ha llevado? Le mandaba a Eli un video ayer, me encantó, de una chica que hacía usaba mucho el decretar sueños, proyectos, hacía una descripción, un dashboard de visión todos los años y se planteaba una meta y la decía con sus palabras y la buscaba y la perseguía y era sumamente exitosa. De hecho, ella es una influencer en redes sociales. Y esta mujer decía, yo todo lo que me planteaba, todo lo que quería, lo lograba, lo que fuera. Quería un auto nuevo, de lujo, 0 kilómetros, de marca, lo lograba. ¿Por qué? Porque me mentalizaba, lo declaraba, lo decretaba, luchaba por ello y lo obtenía. Lo que yo quería, yo lo conseguía, todo. Pero cuando lo lograba, la alegría, la satisfacción me duraba un par de semanas. Y luego de eso tenía que decretar y declarar y ponerme otro proyecto porque nunca estaba satisfecha. Y así pasé años y años de mi vida. Incluso ella es influencer o era influencer de esto. Y ella le enseñaba a las personas cómo decretar, declarar y luchar por sus sueños, lo que ellos quisieran. Nada era imposible. Pero cada vez que lograba un sueño, no duraba nada su alegría y otra vez se sentía vacía, sin propósito. Y dice que su esposo, 2 años antes de su encuentro con Jesús, se había convertido, había orado por ella, y dice que no es hasta que encontró a Jesús que ella fue libre de eso. Ahora, no son sus sueños, son los del Señor, que están primero. Ella se alinea a los sueños y dice, nunca había sentido tanta paz, tanto gozo, tanta satisfacción y tanto propósito. Hermanos, quizás hasta nuestra vida podría ser en cierta parte exitosa, guiada por nosotros mismos, pero insatisfactoria, sin gozo de verdad, no el que el mundo dice, porque eso es alegría, es pasajera. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Y eso, hermanos, en conclusión, es que solo nuestra vida adquiere verdadero propósito y encontramos profundo gozo cuando somos guiados por Él. Cuando permitimos que Él guíe nuestras vidas, entonces tenemos verdadera dirección y encontramos también ese gozo que anhelamos. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate del Señor, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que si hasta ahora de alguna manera hemos dirigido nuestra vida bajo nuestras reglas, a nuestros tiempos, a nuestras formas, aún estamos a tiempo de decirle, Señor, sé tú el piloto de mi vida. Ya lo dije en otra ocasión. Hemos hecho muchas veces a Jesús el copiloto, pero Él quiere ser el piloto de nuestras vidas. Él quiere dirigirnos. Y cuarto argumento, porque solo lo que se hace conforme a la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, cuando alineamos nuestra voluntad y la sometemos a la de Dios, no es que nos estamos resignando pasivamente, o no es que estuviéramos rindiéndonos o perdiendo autonomía o libertad o empobreciéndonos. Más bien, ganamos. Si somos consistentes con lo que dice la palabra de Dios respecto a que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces poner nuestra vida bajo el gobierno del Señor es la mejor decisión que podemos tomar. El Señor tiene planes para nosotros y muy buenos. Eso dice Jeremías. Así que a diferencia de construir nuestra vida bajo nuestros propios estándares, si lo hacemos en el Señor, vamos a ser realmente exitosos. Si hay algo que justamente este temporal ha demostrado, es la importancia de los cimientos. En el norte, muchas casas, muchas edificaciones simplemente han sido llevadas por el agua. Y me llamaba la atención un video que veía, no sobre la lluvia, sino que sobre el terremoto en Venezuela. Que dicho sea de paso, sigamos orando, porque la destrucción sigue y la necesidad ya es tremenda. Y un geólogo o especialista en mecánica de suelo llegó a un lugar y le preguntaron, lo entrevistaron las noticias allá en Venezuela, cuál era su análisis. Él dice que se subió en helicóptero, recorrió toda la zona geográfica donde había sido el sismo, fueron 2 por cierto, y dice que le había llamado la atención los edificios que se habían mantenido intactos. Y dice que justamente los edificios que no les pasó nada estaban fundados en roca. Y él dijo, hay una ilustración allá en la Biblia, en los evangelios, que dice de que la casa edificada sobre la roca no era llevada por ninguna tempestad. Quiero decirle algo, dijo. El que está fundado en Cristo, nada lo mueve. Era cristiano el hombre. Y es cierto, hermano, si te fundas en el Señor, no hay tempestad que te pueda mover. Si te fundas en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, no hay nada que te pueda desviar de lo que Él quiere para tu vida. Segundo principio, para poder vivir en el nombre del Señor y hacer las cosas en el nombre del Señor, tenemos que sujetarnos a su autoridad. ¿Y qué significa esto? El punto de partida bíblico no es que el cristiano decida otorgarle a Dios autoridad, sino que esa autoridad a Cristo ya le pertenece por derecho. Quien le dio toda autoridad es el Padre, por la obra que Cristo hizo. Mateo 28, 18 justamente dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos y a los testigos de su ascensión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Dios es dada por el Padre. Y justamente esta palabra, que en griego es exousia, es autoridad o potestad, es total y sin excepción. Porque no hay nada en la esfera de la existencia que no sea controlado, dirigido o se someta al Señor. No hay nada exento de su gobierno. ¿Dónde aprendimos eso? En Colosenses capítulo 1. Cuando vemos esta poesía o este poema sobre Dios, vemos que todo existe, subsiste y se sostiene en el Señor. Así que esa autoridad no fue conquistada ni negociada por Cristo, sino que fue dada por el Padre por la obra consumada del Señor. Y justamente Filipenses capítulo 2, verso 9 dice esto respecto a Cristo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la sujeción del creyente, hermanos, en esta vida es reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. Y la verdadera sujeción, hermanos,
no es solo decir Él es el Señor, sino que hacerlo el Señor de nuestras vidas. Ayer hablábamos justamente sobre eso con los jóvenes. Un discípulo, un verdadero discípulo, no solo dice Señor, sino que reconoce al Señor en su vida. El Señor advirtió sobre esto en Lucas capítulo 6, verso 46. Dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hacer al Señor, nuestro Señor, valga la redundancia, es obedecerlo. No es decirlo. Muchas veces ha salido la palabra Señor de nuestras bocas, pero somos sinceros. Realmente Él dirige, gobierna. ¿Es Él la autoridad plena de nuestras vidas? No basta con que le digamos Señor. Hay que hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y hay un ejemplo a mí que la verdad me llama mucho la atención. Está allá en la pesca milagrosa, en la primera, en la que encuentra Pedro al Señor Jesús y el Señor le dice, Pedro, lanza esa malla, ese elemento que iba a sacar a los peces del mar, lánzalo a tu derecha. ¿Se imaginan a Pedro toda una noche pescando, ofuscado? Estaba molesto, agotado, con sueño. Los que han pasado la noche de largo saben que odian al mundo cuando ya el turno se ha acabado, no quieren que nadie les hable. Él estuvo toda la noche pescando, no había sido una pesca exitosa claramente, y viene un desconocido, alguien que no tiene experiencia en pesca, y le dice, Pedro, tira a tu derecha esa malla. Ahora, algunos segundos antes, Pedro había reconocido algo especial en el Señor. Incluso frente a la presencia del Señor le dice, Señor, apártate, porque yo soy un hombre pecador. Reconoció que algo especial había en Jesús. Y eso es importante, que reconozcamos que Él es especial. Pero luego de eso, el Señor le da una instrucción que entra en conflicto con sus pensamientos, con su experiencia y con su razón. Y lo grandioso de Dios es que muchas veces lo que Dios nos dice va a entrar en conflicto con nuestra razón. Pero eso implica en nosotros una decisión. Debemos decidir hacer a Cristo el Señor. Acto seguido, dice el verso 5 de Lucas 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Y aquí está la clave. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, puede ser que nada tenga sentido. Que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido en ninguna forma exitoso. Que he invertido todas mis fuerzas y mis recursos en algo que no ha sido fructífero. Pero quiero decirte que hay algo seguro y es sostenerte en la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes? Muchas veces estamos a un acto de obediencia de ver un milagro de Dios. Y este hombre le creyó al Señor y sometió sus actos a la autoridad de Cristo. Y acto seguido vio un milagro porque se sujetó a su palabra. Él pudo haberle dicho, ¿qué sabes tú? Yo he hecho esto por años. Tengo experiencia en pescar. Yo soy un experto en pescar. Y tú me vas a decir cómo pescar y qué hacer. Pero se sometió a la autoridad de Cristo y vio un milagro sorprendente, dice la palabra. No solo esa barca se llenó, sino que tuvieron que llamar a otras barcas porque se hundía. Hermano, estás a un acto de obediencia de ver el poder de Dios en tu vida. Si te sostienes y si te sujetas a su palabra. La verdadera sujeción basta en someterse a la palabra de Jesús sin esperar a la evidencia de lo que podría ser, solo reconociendo su autoridad. Tercer principio, dependencia de su poder.
Hemos visto ya los dos primeros. Armonía con la voluntad, sujeción a la autoridad. Y cada una de estas plantea una pregunta. Cuando hablamos de armonía con la voluntad, me pregunto, ¿quiero lo que Dios quiere? ¿Es mi deseo lo que Dios desea? Y muchas veces, hermanos, fracasamos cuando nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, que pueden ser muy sinceros, muy altruistas, muy positivos, pero hermano, todo lo que el hombre desea sin Cristo siempre termina siendo vano y egoísta. Cuando hablamos de sujeción a la autoridad, me planteo la pregunta, ¿reconozco el derecho de Cristo a gobernar mi vida? ¿Lo entienda o no lo entienda? ¿Le podría yo dejar al Señor que Él me dirija, aun cuando no comprenda lo que Él quiere hacer? Y muchas veces en esto, hermanos, fracasamos cuando luchamos contra la soberanía del Señor o cuestionamos la forma en que Dios obra o que Dios actúa. Pero si hay algo en que fracasamos respecto a esto tercero de depender de su poder, es que no entendemos muchas veces de dónde proviene la capacidad real de llevar a cabo esos sueños que están en mi corazón o aquello que deseamos. Y muchas veces, hermanos, sabemos que Dios puede bendecirnos, que Dios puede guiarnos, pero luchamos con nuestras propias fuerzas. O le decimos, Señor, ya, dime qué es lo que quieres. Pero lo hago a mi forma, a mi manera, a mi ritmo, cuando yo pueda. Muchos le decimos, y me gusta esa ilustración que el pastor por muchos años ha enseñado, el hecho de estar dispuesto y de estar disponible. Y muchas veces le hemos dicho al Señor, estoy dispuesto, quiero hacerlo. Si yo le digo, hermanos, ¿cuántos vendrían el lunes a las 6 de la mañana a orar? Que tengo justo que hacer algo. Es que tengo que levantarme porque tengo que ir al trabajo. Entonces muchos estamos dispuestos y le decimos al Señor, Señor, quiero, pero cuando está el llamado de Dios y el Señor nos convoca, no estamos disponibles. Hermanos, para la hora del Señor tenemos que estar dispuestos y disponibles. Y el Señor muchas veces nos va a decir, quiero que lo hagas de esta forma, en este tiempo, en este momento. Pero queremos hacerlo a nuestra forma, con nuestras fuerzas, en nuestros tiempos. 2 Corintios capítulo 3, verso 4, nos dice claramente que nuestro éxito, nuestras capacidades, nuestras competencias, no son nuestras, vienen del Señor. Verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermano, si tienes un trabajo y la posibilidad de trabajar viene de Dios. Es que, pastor, yo no estoy trabajando. Y eso también viene de Dios. Porque a veces Dios permite que tengamos lagunas en nuestra vida de incerteza o incertidumbre para que dependamos de su fidelidad. Para que podamos sostenernos en sus promesas. No hay una tierra prometida sin antes un desierto. Necesitamos los desiertos para poder ver las promesas de Dios. Y por eso tengamos cuidado en que le prometemos a la gente cuando viene Cristo. A veces prometemos sanidad, restauración, y las hay. Pero a veces también Dios va a permitir que pasemos por desiertos y pasemos por momentos difíciles. Quiero volver a recordarte, amado hermano, Salmos capítulo 23, verso 4. Dice, aunque pases por valles de sombra y de muerte, cuando pasemos por esos lugares, porque eso es una certeza, hay una promesa que es inmutable. Yo estaré contigo. Amén. Hermanos, los valles de sombra y de muerte son parte de la vida. Y Dios los permite.
Pero hay una promesa que se mantiene firme. Él está con nosotros. Justamente el pueblo de Israel, luego del exilio, pasó por momentos de mucha incertidumbre. Ellos fueron encomendados por el Señor a reconstruir el templo de Jehová. Y esa misión se le encomendó al sacerdote Josué y a Zorobabel, que era el gobernador de los israelitas. Y cuando se le encomienda esta función, la misión no es menos peligrosa. Los vecinos los están apuntando porque quieren destruirlos. No quieren que reconstruyan el templo, que es la primera instrucción de Dios para su pueblo. No le dice vayan y háganse sus casas, ordenen sus terrenos, cerquen sus propiedades. Lo primero que Dios les dice, reconstruyan el templo, que es importante porque sin la presencia del Señor lo demás no tiene éxito. Entonces Dios le dice, reconstruyan el templo. Ya el Señor nos había dicho, y el pastor lo ilustró, creo que la semana pasada o antepasada, de que Dios había usado al rey de Medo-Persa, a Ciro, para enviar al pueblo de vuelta, y los envió con recursos, con cartas y con sustento político. Tenían todo lo necesario, pero obviamente, por momentos, eso fue fallando. Los recursos por momentos faltaron, la seguridad era inestable y el proyecto fue no menos peligroso. Entonces estos dos tremendos hombres de Dios estaban con incertidumbres en sus corazones. Sabían que el mandato era del Señor, los recursos eran del Señor y el Señor había permitido todo para que reconstruyeran el templo y aún así ellos estaban con temor. Los recursos por momentos estaban faltando y no sabían si iban a poder cumplir con la misión. Y en medio de esa incertidumbre, el Señor les dice esta palabra en Zacarías capítulo 4, verso 6. Es un recordatorio de Dios. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa palabra, hermanos, resuena en la historia hasta el día de hoy a tu vida. No es con tus fuerzas, no es con tus recursos, no es cuánto inviertas en algo para lograrlo. Si el sueño es de Dios y está en tu corazón, Él lo terminará a través de ti. Es con su espíritu. Y justamente el Señor nos recuerda esta promesa. Hay un paralelo a esta promesa que Pablo, desde la cárcel, en el libro de Filipenses, le ilustra a la iglesia en el capítulo 4, verso 13. Quizás lo has dicho. Quizás has arengado este versículo. ¿Cuántos han dicho alguna vez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta sabemos dónde está. Filipenses 4:13. ¿Por qué? Porque es melódico. Pero hemos puesto el foco en el principio. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Si lo dicen muchas veces, hasta te sientes invencible. Y lo está diciendo alguien que no puede salir de la cárcel. ¿Cómo puede decir él, todo lo puedo? Podría agregarle, y puedo salir de la cárcel y estas murallas se derriban y puedo estar en el... No podía. Estaba en la cárcel y él dice, todo lo puedo en Cristo. Porque Pablo no está pensando en que él es invencible y que todo esto lo puede lograr. Él está pensando en quién lo fortalece. Amén. Y si no lo puedo hacer yo, él sí lo puede hacer. Incluso, quizás, solo quizás, voy a teorizar, Pablo aún creía que el Señor lo podía sacar de esa cárcel, porque el Señor ya lo había hecho. El Señor ya lo había sacado de la cárcel. Hermanos, no es que todo lo podamos hacer, es que Él nos fortalece. El centro de ese pasaje es que de Él viene la fortaleza. Y eso, hermanos, eso es depender de su poder. No es con nuestras fuerzas. Cierro con este versículo. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice, y a aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y termina con esto: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cómo termina Pablo? El verso 17 del capítulo 3. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, ¿quieres vivir en el nombre del Señor? No usarlo como en esos momentos que estás en peligro y en el nombre del Señor, como si viniera con eso un respaldo divino. No necesitas decirlo, el Señor está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. No tienes que decir en el nombre del Señor para que pase algo. El Señor está contigo. Hermano, vivir en el nombre del Señor es someterte a su voluntad, es dejar que Él gobierne con su autoridad y depender de su poder. Y si lo haces, vas a vivir para honrar el nombre del Señor, para ponerlo en alto y para que Él sea en todo glorificado. Vuelvo a decirles, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra para nuestras vidas. Cuánto necesitamos, Señor, rendirnos a tu voluntad. Hacerte el Señor. Tú eres el Señor de todas las cosas. Pero, Señor, es un acto voluntario de decir y de hacer que seas el Señor en todo. Que gobiernes mi vida, que dirijas mis pasos, que podamos ser dirigidos no por mi propia prudencia, sino que fiándonos, confiando en el Señor, creyendo, Dios, que tus planes son mucho mejores que los míos, Señor. Que lo que tú quieres para mí es mucho mejor que lo que yo pueda soñar. Que tu voluntad, como dice tu palabra, Dios, es buena, es perfecta y es agradable. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.